Y esta mañana empezamos con la siguiente pregunta. ¿Usted como cristiano ha sido acusado de legalismo? Esta palabra a menudo ha sido mal escrita en la subcultura cristiana y de manera incorrecta. A veces una persona legalista es entendida como alguien que tiene una mente cerrada, alguien que es exageradamente conservador. Pero el término legalismo no se refiere a estas cosas. Según las Escrituras, el legalismo se manifiesta de maneras mucho más sutiles. Y R.C. Sproul, en un libro que él escribió, un folletico, que se llama ¿Cómo puedo desarrollar una conciencia cristiana?, él dice que hay 3 formas en las cuales el legalismo puede manifestarse en una iglesia o en una persona, en una comunidad de creyentes. Y él dice en primer lugar que el legalismo básicamente implica abstraer de la ley de Dios, abstraer la ley de Dios de su contexto original. Es decir, tomar lo que está escrito en la palabra de Dios, aislarlo de su contexto, del momento en que fue escrito y de alguna manera traer eso al día de hoy. Por ejemplo, se han escuchado, ¿no?, que las mujeres no pueden vestir pantalón, porque no sé en qué tal texto dice que las mujeres tienen que vestirse de tal y tal manera. Y algunos círculos cristianos han tomado ese mandamiento, lo descontextualizaron y crearon una regla: las mujeres no pueden vestir pantalón. Entonces, esa es una manera de legalismo. En este tipo de legalismo, R.C. Sproul dice que no hay amor, no hay alegría, no hay vida, no hay pasión. Toda esta obediencia es simplemente mecánica, se obedece porque sí. Este tipo de legalismo, estos legalistas se enfocan solo en obedecer reglas simples, destruyen el contexto más amplio del amor y de la redención de Dios, en el cual Él dio a su ley en primer lugar. Y luego de que R.C. Sproul describe esta forma, él también describe que hay otra forma de legalismo. Y él dice que es aquella que separa la letra de la ley del espíritu de la ley. Y él dice que solo hay una distinción sutil entre esta forma de legalismo y la mencionada anteriormente. Y él hace la pregunta: ¿cómo se guarda la letra de la ley y se viola su espíritu? Y él coloca el ejemplo de una persona que va conduciendo su automóvil a la velocidad mínima requerida en la autopista. Pero resulta que mientras él va en el camino comienza a llover, pero este hombre sigue manteniendo esa norma, esa velocidad mínima. A pesar de que cuando llueve se tiene que bajar la velocidad, él sigue manejando en esa misma velocidad. Entonces, aunque externamente parece que él está siendo cívico, su obediencia es solo externa. No le importa en absoluto lo que realmente es la ley. Y este segundo tipo de legalismo obedece solamente a lo externo, es solamente buscar obedecer literalmente lo que está dicho ahí en las Escrituras, pero no le importa en el corazón hacerlo de corazón. Y esto es lo que Pablo habla acerca de este segundo tipo de legalismo, es simplemente una obediencia externa. Incluso eso se ve mucho en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo denuncia a los fariseos y les dice que ellos son sepulcros blanqueados, pues externamente parecían los más santos y puros de la nación de Israel, pero Él muestra que sus corazones están totalmente apartados de Dios. El tercer tipo de legalismo que R.C. Sproul habla que puede manifestarse es aquel que agrega nuestras propias reglas a la ley de Dios y las trata como divinas. Esta es la forma más común y mortal de legalismo, dice R.C. Sproul. Dice el Señor Jesús cuando reprendió a los fariseos: enseñan las tradiciones humanas como si fueran palabra de Dios. Y este autor dice: no tenemos derecho a acumular restricciones sobre las personas en las que Él no tiene restricción establecida. Obviamente cada iglesia tiene derecho en ciertos aspectos, en ciertos detalles, de establecer cómo se debe organizar y
realizar las actividades y las diferentes cosas que se hacen en la iglesia. Pero esto no puede ser una norma que diga, esto es palabra de Dios. Entonces, Arcis Pro va a mostrar que hay estas tres formas de legalismo. Él dice, muchas personas piensan que la esencia del cristianismo es seguir las reglas correctas, incluso reglas que son extrabíblicas. Por ejemplo, la Biblia no dice que no podemos jugar a las cartas o tomar una copa de vino en la cena. Si uno lee las Escrituras, no hay ninguna prohibición con respecto a esto. Pero aún así, uno escucha cristianos diciendo que tomar cerveza es pecado, por ejemplo. Cuando la Biblia no condena tomar cerveza, sino condena el hecho del abuso que se hace de esta bebida, las borracheras, los desenfrenos. Entonces, dice el autor, eso sería una violación mortal del Evangelio, porque sustituiría la tradición humana por los verdaderos frutos del Espíritu. Entonces, el legalismo, de alguna manera, nos acerca peligrosamente a la blasfemia de tergiversar a Cristo y de dejarlo a un lado. Donde Dios ha dado libertad, nunca debemos esclavizar a las personas con reglas hechas por hombres. Y es que debemos tener cuidado, hermanos, de luchar con estas formas de legalismo. El Evangelio, obviamente, es el antídoto contra toda esta tendencia, contra toda ese espíritu que hay en nosotros de querer hacer algo para poder ser aceptados delante de Dios. Siempre, y es algo natural en nosotros de querer hacer cosas, y no es que esté mal en sí mismo, solamente que no podemos anteponer esto y colocarlo al mismo lugar de la obra de Dios en Cristo. Entonces, podemos hacer ese movimiento sutil de una apasionada preocupación por la moralidad piadosa hacia el legalismo si no tenemos cuidado, dice Arcis Pro. Y es que estas formas de legalismo han permeado la iglesia, e incluso iglesias así denominadas bíblicas o reformadas, sutilmente queriendo ser más puras, guardar mejor el Evangelio, se ha inclinado la balanza hacia formas de legalismo como las que acabamos de presentar. Entonces, en nombre de Dios, en nombre de la palabra de Dios, se han establecido normas y rituales que expresamente no son obligatorias en la Escritura, simplemente son principios que se extraen. Entonces, el hecho de que este legalismo, estas formas de querer imponer normas y reglas que expresamente no están en las Escrituras, es a lo que el texto de esta mañana nos va a invitar a analizar. Vamos a meditar esta mañana cómo vigilar y considerar lo vano del legalismo, a identificar el legalismo y ver cuál es el cristianismo auténtico, y ver que este texto nos va a mostrar que solamente Cristo es suficiente. Por lo tanto, el tema de esta mañana va a ser 3 aspectos que los cristianos deben considerar respecto al legalismo. En un primer momento vamos a ver la vigilancia del legalismo, en un segundo momento vamos a ver el engaño del legalismo, y en último lugar, en último punto, vamos a ver la inutilidad del legalismo. Y es que nuestro texto, amados hermanos, comienza de la siguiente manera, ahí en el capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y en este primer punto de la vigilancia del legalismo, el apóstol Pablo nos invita a vigilar el gozo. Pablo expresa aquí, por un lado, estén alegres en el Señor, y por el otro lado les dice, a mí no me es molesto, no me canso de repetirles estas cosas, porque sé que esto es para su bienestar. Lo más probable de que Pablo esté hablando de esta expresión, las mismas cosas,
quizás se está haciendo referencia a este mandamiento, a este precepto de gozarse. Entonces, a la hora de considerar el legalismo, a la hora de considerar estas normas que quieren colocarse al lado del Evangelio, debemos evaluar dónde está puesto nuestro gozo. ¿Es el Señor o nuestras obras, por muy nobles que sean? No que no se puedan hacer obras, pero si estas obras para nosotros son consideradas como de mayor o igual estima a la fe en Jesucristo, ahí es donde hay un problema, y tiene que ver también con el gozo. ¿Por qué? Porque el gozo en el Señor, como dice Pablo, este mandamiento es el antídoto contra el legalismo. ¿Por qué? Porque estar satisfechos y contentos por lo que Cristo ha hecho en la cruz, contemplar su pacto perfecto y esa ejecución perfecta, debe ser razón suficiente para estar alegres, para estar satisfechos. Esto debe llevar a que no hace falta agregar nada más. Completo es, consumado es. La obra de Cristo es suficiente. El legalismo se manifiesta sutilmente cuando un cristiano percibe que la obra de Cristo no es suficiente para ser declarado justo. Cuando confunde las obras, producto de su salvación, como causa de la justificación, como producto de la justificación, y los coloca como la causa de su justificación, o como lo que va a ayudar a ser declarado justo, como alguien bueno delante de Dios. Por esta razón, el cristiano debe preguntarse constantemente y autoexaminarse si sus obras, su caminar en santidad, es el producto de una fe en Cristo, una fe plena y auténtica en Cristo, o si percibe que tiene que hacer cosas para poder parecer bueno delante de Dios. Como cristiano, pregúntate si todo lo que haces es para el Señor está acompañado de una profunda alegría en la salvación que Él ha hecho por ti. Si no logras ver que ese sacrificio perfecto es algo que es completo, que te satisface, que no hay que agregarle nada más, perfecta obra de Cristo. Si esto no te hace feliz y alegre, nada más lo podrá hacer. Seguirás haciendo obras, seguirás queriendo cumplir mandamientos, cumplir reglas, podrás venir a la iglesia, podrás amar a tu prójimo, amar a Dios, pero si Cristo no es lo principal, esto de nada sirve. Como cristiano, amado hermano, que está esta mañana aquí escuchando estas palabras, debes entender una cosa, y es que la palabra de Dios nos muestra que las obras son consecuencia, son un producto de la regeneración y la justificación. Es decir, es el producto de nacer de nuevo y ser declarados justos delante de Dios. Si un cristiano ora, lee su Biblia, asiste regularmente a la iglesia local, no es porque tiene fuerza de voluntad, no es porque una mañana se levanta diciendo: quiero ir a la iglesia, quiero conocer de Dios. Esto es una obra del Espíritu, esto es algo sobrenatural. Naturalmente, un domingo una persona no quiere ir a la iglesia, quiere quedarse dormido, quiere quedarse haciendo pereza hasta tarde, quiere quedarse haciendo un montón de cosas de diversión, de ocio, es decir, hacer culto a sí mismo. Pero jamás una persona que se llame cristiana, que no sea cristiana, va a querer ir genuinamente a la iglesia, va a querer, así esté lloviendo como el día de hoy, va a hacer el esfuerzo, no por sus fuerzas, sino por el Espíritu que está en él, que lo lleva a cumplir sus mandamientos, porque es una obra del Espíritu, es algo sobrenatural, vuelvo y lo repito. En la Biblia no se menciona en ninguna parte que un cristiano o un hombre de Dios amargado por las circunstancias, hablando en otro sentido. O sea, el gozo de ver esa obra completa de Cristo debe llenar nuestros corazones de alegría. Es imposible, pienso yo, y por las Escrituras puedo decir que es algo contradictorio ver a alguien que se llame cristiano y estar amargado por sus circunstancias. Si Cristo no es suficiente, si su obra en la cruz, su perfecta justicia, la cual nos hace ver buenos, justos delante de Dios, no es suficiente, nada más en este mundo será suficiente.
Puedes llorar, hermano, puedes enojarte, frustrarte. Son sentimientos, son emociones que están en nosotros. Pero si te quedas allí, te amargas, reniegas de Dios, esta no es la manera correcta de lidiar con las circunstancias. Pablo nos dice, gozaos en el Señor. Dios te dice esta mañana, gozaos en el Señor. Vigila tu gozo. ¿Es completo tu gozo en Cristo? ¿O estás colocando tu gozo en tus obras, en circunstancias humanas, en el presente, en el ahora y en el aquí? Pablo te dice, regocígate en el Señor esta mañana, porque su obra es suficiente, su obra es completa, y no hay nada más que debamos considerar. Y así que Pablo nos dice que debemos vigilar el gozo que nos demanda, que debemos regocijarnos en el Señor, en su obra. Ahora pasa a algunas advertencias seguras y nos dice y nos habla acerca de vigilar al legalismo o a lo legalista. Dice Pablo a los filipenses en el versículo 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y hay una palabra aquí que se repite 3 veces, y es la palabra guardaos. Esta palabra en el original da la idea de tener cuidado, de prestar especial atención a estos hombres. La idea es de una observación constante con el sentido de ser cauteloso, es decir, vigilante. Es como pararse en una torre y vigilar aquello que está en el horizonte. Esa es la intención que Pablo tiene al decir guardaos. El apóstol así comunica una advertencia sobre tener mucho cuidado sobre este grupo. Y obviamente entendemos que Pablo se está haciendo referencia a un grupo específico que posiblemente sean judíos cristianos de esta época, es decir, judíos que habían nacido en esta tradición del Antiguo Testamento y que habían venido a la fe en Cristo Jesús, habían conocido el Evangelio y han empezado a creer en Cristo, pero aún aquellos ritos del Antiguo Testamento estaban muy presentes en su vida diaria, en su vida personal. Entonces, para ellos era difícil de alguna manera hacer esa transición, porque eso hacía parte de su identidad nacional. Pero aún así, Pablo habla de este grupo y lo califica como perros, malos obreros y mutiladores. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere decir con estas expresiones, con estos adjetivos que está colocando en estos hombres? Y básicamente está hablando de 3 aspectos de este mismo grupo, de estos mismos judaizantes, de estos mismos legalistas. Y Pablo se refiere al carácter de estas personas, se refiere a la conducta de estas personas y a la doctrina de estas personas. Cuando Pablo describe perros, hace referencia al carácter. ¿Por qué? Porque hace referencia a alguien o algo impuro. Esta palabra era utilizada por los judíos hacia los gentiles. Incluso era utilizada por los mismos judíos para referirse a judíos desertores. Les llamaban de perros. Y esta expresión es algo fuerte, ¿sí? Es casi que un insulto para alguien que en esa época se le llamara de esta manera. Esto también hace referencia a aquellos cuya piedad no es sino meramente una fachada. Su carácter es algo exclusivamente externo. Aquellos judio-cristianos que creían que además de Cristo era necesario circuncidarse para ser visto con benevolencia delante de Dios, a estos es que se hace referencia el apóstol Pablo. Quizás porque eran unos tercos, soberbios, que no querían entender que la salvación es solamente por fe. Quizás Pablo o los discípulos de Pablo o esos oficiales de la iglesia habían estado una y otra vez enseñando a estos hombres y ellos no querían entender razones bíblicas, sino estaban imponiendo sus conclusiones equivocadas sobre la interpretación del Antiguo Testamento. Entonces esta expresión apunta a esa actitud obstinada, sinvergüenza, egoísta, violenta y hasta caprichosa de estas personas. O sea, realmente Pablo de alguna manera puede decir que está enojado o está como llamando la atención de estos
filipenses en este contexto y le está diciendo: guardaos de estos hombres, de estos perros, de estos sinvergüenzas obstinados, caprichosos, que no quieren entender que la salvación es solamente por Cristo. Luego pasa a decir malos obreros, y esto habla de su conducta, haciendo referencia esta palabra a alguien que se esfuerza mucho en hacer algo, esta palabra obreros. Solamente que no es por hacer algo bueno, sino Pablo lo coloca en un contexto de malo. El esfuerzo de estos obreros es contra Dios y su evangelio, de ahí que sean malos obreros. Estos obreros no solo llevan una rigurosa vida de rectitud basada en sus propias normas o en malinterpretaciones de la Biblia, sino que también se esfuerzan para que otros abracen ese mismo cristianismo judaizante. Entonces, circuncídense, guarden el sábado, guarden los ritos, sacrifiquen de nuevo en el altar. Esto era lo que estos hombres seguían insistiendo para poder ser aceptos delante de Dios. Entonces, al insistir en estos ritos, especialmente en la circuncisión, anulaban la salvación por gracia. Incluso es una expresión que Pablo utiliza en Romanos cuando él dice: si la salvación es por gracia, ya no es por obras, y si fuese por obras, pues no vale nada. Entonces, estos malos obreros claramente están sinceramente equivocados. Aunque ellos creían, y esto parece muy noble, ¿no? Circuncídense. En esa época pareciera algo natural, pareciera algo noble. Pero Pablo me muestra claramente que esta no es la forma de ser aceptos delante de Dios. Y esos malos obreros, porque estos hombres también, a través de llevar este mensaje, ellos también hacían proselitismo. Es decir, ellos extendían este mensaje y querían que más personas se adhirieran a ese tipo de doctrina. Por eso Pablo les llama malos obreros, porque van a continuar creyendo en una salvación por obras, totalmente contrario al evangelio. Y luego Pablo se refiere y les dice mutiladores. Creo que otras versiones dicen mutiladores del cuerpo. Pero es interesante porque la palabra que Pablo utiliza aquí, vamos a verlo, está escrita en una forma que era un tipo de mutilación que utilizaban solamente los gentiles. O sea, la palabra circuncisión es la palabra que Pablo utiliza más adelante, es una palabra diferente a la que él está utilizando aquí. Y literalmente significa, esta palabra mutilador es talar, mutilar. Y era utilizada en las 70 para describir estas mutilaciones paganas, las que eran realizadas por los pueblos que no eran judíos. Y un buen ejemplo para entender esto es los cortes de pollo en los diferentes países, especialmente los que hacemos aquí y los que hacen en la India. ¿Sí? Se dice que en la India, cuando van a cortar pollo, ellos pican el pollo totalmente. Ellos no hacen como cortan por presas, sino ellos pican todo. Entonces no hace como una separación de los huesos y una separación de las partes, sino que pican todo. Entonces cuando cocinan el pollo, se lo comen con trozos de hueso y todo. Entonces ese corte ordinario, por así decirlo, es a lo que Pablo está haciendo referencia aquí. Ellos simplemente son unos mutiladores. Están haciendo cortes simplemente de una manera que es profana, que eso no tiene ningún valor. Y por eso Pablo hace referencia aquí a la doctrina, porque para estos judíos esta era la forma y esta era la doctrina correcta. No solamente creer en Cristo, sino también circuncidarse. Pero lo que Pablo hace también referencia es que esta doctrina de la circuncisión, de seguir insistiendo en estos ritos, era algo que mutilaba la gracia de la salvación y colocaba como centro de la salvación obedecer ritos, especialmente de la circuncisión. La doctrina de estos hombres era Cristo más obras, más circuncisión, más guardar el sábado, más no sé qué, más esto y lo otro. Estos hombres tergiversaron, deturparon, violentaron el verdadero sentido de la circuncisión y lo redujeron a un mero aspecto físico, es decir, cortar el prepucio. La circuncisión obviamente
como lo vimos en la doctrina de los pactos, era una evidencia externa de que un niño estaba bajo el pacto de Dios. Y un judío podía ser circuncidado, ser hijo de Abraham, pero si no creía en el Mesías, no era salvo. Es lo que dice y nos enseña Pablo también en Romanos 9. Incluso coloca uno de los ejemplos más claros y más dicientes, y es la de la parejita Jacob-Esaú. Nacieron igual, bajo las mismas circunstancias, y Pablo dice, para que la elección permaneciese, Dios escogió a uno y reprobó al otro, porque la salvación para el Señor, para Pablo, depende única y exclusivamente de Dios. No depende de si venimos o si estos judíos eran descendientes de Abraham. Estos hombres por eso daban más importancia a esta doctrina en un aspecto externo y obsoleto que a la obra regeneradora y al sentido real de las Escrituras, que es el nuevo nacimiento por el Espíritu de Cristo. Entonces, a este tipo de aspectos, de estos tipos de legalistas, a este grupo que se levanta, vemos que Pablo nos muestra que este grupo está dentro de la iglesia. Los legalistas no son algo que viene de afuera hacia adentro de la iglesia, es algo que nace dentro de la iglesia. Estos hombres lo más probable es que pertenecieran a la iglesia, simplemente que por su trasfondo judío querían seguir insistiendo en este tipo de rituales, en este tipo de normas. Entonces, hermanos, los debemos entender por ese texto que los sistemas legalistas son encarnados por personas o grupos de personas, por su conducta, por su doctrina y por su carácter. Estas personas, se está haciendo referencia a personas. Pero a veces, obviamente, es difícil identificar a estos grupos, pero es lo que nos va a enseñar la Escritura en nuestro texto más adelante. A primera vista, por ahora vemos que un legalista no va a parecer malintencionado, pero el resultado de su legalismo produce todo lo contrario de lo que pretende, y es alejar a la persona de Dios y acercarla más hacia los hombres. El cristiano tiene que estar alerta a estos tres aspectos: considerar el carácter, la conducta y la doctrina, para poder determinar si alguien o un grupo puede ser definido como legalista. Tampoco podemos caer a juicios a la ligera. No, es que un hermano levantó una ley y no, es legalista. Debemos hacer un juicio equilibrado, sobrio, siguiendo las Escrituras, para poder determinar si alguien está estableciendo normas o si aún nosotros mismos estableciendo normas, equilibrándolas al mismo lugar de Cristo. Entonces, este es un llamado a que nuestro ojo como cristianos esté bien agudo, entrenado, para poder identificar cualquier asomo de legalismo en nuestra iglesia y en nuestras vidas. Y luego que Pablo nos ha mostrado, nos ha exhortado a vigilar el legalismo, ahora pasa a hablar del engaño del legalismo, porque él empieza su frase dando una razón, dice ¿por qué? ¿Sí? Entonces, luego de decirnos guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, luego de haber dicho gozaos en el Señor, ahora explica por qué, y es porque nos va a enseñar el engaño del legalismo. Dice la Escritura, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, ni nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, vuelvo y repito, acabamos de ver la vigilancia del legalismo, y ahora vamos a ver el engaño del legalismo. Y hermanos, el legalismo vende la idea falsa de que la identidad está en seguir rituales, en que se sirve al Dios verdadero, en considerar a Cristo y en depositar más confianza en mandamientos humanos que en Cristo. Entonces, el legalismo, como hay una expresión que hoy en día se usa mucho, nos vende humo. Y esta expresión, vender humo, viene de la antigua Roma, de que
algunos juristas romanos en aquella época eran denominados como vendehumos porque ellos hacían falsas promesas. Decían que iban a hacer un montón de cosas y a la final resultaban haciendo ni siquiera el 1% de lo que prometían. Entonces estos legalistas, estos hombres, en el contexto de Pablo, estos judíos cristianos, estos judaizantes, y en nuestro contexto, hombres legalistas que crean normas y reglas a seguir que están fuera de las Escrituras, son los vendedores de humo, de falsas promesas. Nos hacen creer que eso es el cristianismo auténtico, pero no es así. Entonces Pablo nos muestra ahora aquí cómo desmantelar a ese legalismo, cómo ver el engaño, la banalidad de este legalismo, y nos enseña a reconocer la verdadera religión cristiana. Pablo va a mostrar y va a explicar cuál es la verdadera circuncisión, el verdadero pacto, el genuino cristianismo, libre de cualquier cosa que pueda ser igualada o antepuesta a la obra de Dios para salvar a su pueblo. Y es que lo primero que Pablo nos muestra aquí es la identidad. Y él dice, ¿por qué? Porque nosotros somos la circuncisión. Y la palabra usada aquí por Pablo, él la usaba para la circuncisión hecha en el Antiguo Testamento. Como ya le explicaba, la forma en que Pablo escribe mutiladores era aquel corte y aquella circuncisión que hacían los paganos. Pero la que él utiliza aquí, circuncisión, es la que se tradujo del griego del hebreo para hablar de la circuncisión hecha en el pueblo judío. Era la practicada por el pueblo de Dios, contrastando a la de los judíos. Entonces es claro, obviamente, que el sentido que Pablo le da es figurado, haciendo referencia ¿a qué? A esa circuncisión del corazón, a ese nuevo nacimiento, a esa obra interna del Espíritu Santo. Para Pablo aquí él dice, el auténtico pueblo de Dios no es aquel que ha circuncidado su prepucio, sino aquel el cual Dios ha circuncidado su corazón. No hay necesidad de ritos externos para ser aceptados delante de Dios. Cristo es suficiente. Y es por eso Pablo dice, somos nosotros la circuncisión. Ellos están practicando, es una mutilación externa del cuerpo, del prepucio. Nosotros, Dios, nos ha circuncidado el corazón. Y esta es la circuncisión que vale. Luego Pablo dice, si continúa su argumento y dice, los que en espíritu servimos a Dios. Y ese es un duro contraste con aquellos judaizantes. ¿Por qué? Porque ellos creían que llevar estos ritos, toda esta tradición judía y continuarla siendo vigente aún en el momento en que el Evangelio fue anunciado, en que Cristo ya había muerto en la cruz y el mensaje del Evangelio estaba siendo extendido a los rincones del imperio. Y estos judaizantes seguían insistiendo en que debía continuarse estos ritos. Entonces ellos, en ese afán de seguir continuando con eso, creían que estaban adorando al Dios vivo. Pero Pablo les dice, somos nosotros los que servimos a Dios en espíritus. Ustedes se sirven a ustedes mismos o a otro Dios, pero no al Dios de la Escritura, cuando continúan haciendo énfasis en establecer esos ritos de la antigüedad, en seguir insistiendo en la circuncisión. Y lo que Pablo nos quiere decir es que el cristianismo auténtico, el genuino, el real, aquel que es fiel a las Escrituras, es el único que realmente sirve a Dios, porque lo hacen de forma sobrenatural, por el Espíritu. Adorar a Dios bajo lo que subjetivamente una persona pueda creer que es la forma de adorar a Dios, es un engaño. Si nosotros bajo nuestra propia sabiduría definimos cómo es que se debe adorar a Dios y no seguimos las Escrituras, estamos caminando hacia el legalismo. Por eso los auténticos cristianos obedecen a Dios no en sus fuerzas, no en su sabiduría, sino en las fuerzas de Dios y en la sabiduría de Dios, siguiendo su palabra. Y luego Pablo continúa diciendo que esta verdadera circuncisión también se gloría en Cristo Jesús. Y esta expresión muestra el alto grado de confianza
que se tiene en algo o alguien, que es excepcionalmente valioso. Gloriarse en Cristo no es, o sea, el gloriarse, el enorgullecerse, como dicen algunas versiones, no es algo en sí mismo. Si el motivo de nuestra gloria, de nuestro orgullo, es Cristo Jesús, el varón perfecto, aquel que vivió una vida perfecta, que no cometió ni un solo pecado desde su nacimiento hasta su muerte. Es en esa persona, en Cristo, que descansa toda nuestra fe, toda nuestra confianza. Es Él al quien miramos cuando vemos en nosotros aún imperfección, cuando en aquel día que nos fue predicado el Evangelio vimos que no era posible para nosotros ser igual como Él. Y aún seguimos creyendo en Él y depositando toda nuestra confianza en Él, porque sabemos que solamente en Él podemos ser vistos como buenos, como justos, declarados absueltos de todo crimen, de todo pecado, delante de Dios. Entonces es en esta persona, y esta verdadera circuncisión es en este Cristo que se gloria. Estos judíos obviamente desestimaban la obra de Cristo y la tenían por poco. Para ellos, que un hombre muriera en una cruz no tenía valor. Había que circuncidarse, había que seguir guardando el sábado, había que seguir siguiendo esas reglas del Antiguo Testamento. Para ellos no era suficiente que el varón perfecto, Cristo, el Mesías prometido, muriera en una cruz. Y luego Pablo sigue diciendo que esta verdadera circuncisión no tiene confianza en la carne. Y es un claro contraste con estos judaizantes, quienes depositaban toda su confianza en estas obras. Pablo muestra que la verdadera circuncisión, aquellos que han nacido de nuevo, que han creído en este Cristo, no tienen ninguna confianza en sus obras, ni en las mejores obras que ellos pudieran hacer. Ellos tienen confianza, porque saben que en sus propias fuerzas, aún siendo regenerados, confiando en el Señor, aún sus mejores obras no se comparan al lado de Cristo, y que aún estas obras son el resultado de Dios, son el resultado de la obra interna del Espíritu de Dios. Y esta descripción del apóstol Pablo nos sirve para marcar un claro contraste con aquellos judaizantes, falsa circuncisión, y con la verdadera circuncisión, con los genuinos cristianos. Y yo sé que como tolimenses nosotros podemos reconocer, con una ilustración, un auténtico tamal tolimense. No sé si ustedes han ido a otros departamentos donde dicen, aquí vendemos el verdadero tamal tolimense, y vamos y abrimos la hoja y vemos que está lleno de puro arroz y de otras carnes. Es básicamente lo mismo, es abrir las escrituras y ver que estos legalistas es puro engaño. Decir, pero ¿cómo puede ser que ellos sigan insistiendo en ritos, en leyes, en normas humanas y crean que esto es lo que nos va a hacer justos delante de Dios? Es a lo que el apóstol Pablo nos quiere invitar. Entonces, asimismo, analizando todas esas características, el cristiano puede reconocer auténticamente, realmente quiénes son la verdadera circuncisión, quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes son los que están engañando. El auténtico cristiano es aquel que sirve a Dios para su gloria, por medio de la obra que le está haciendo en él. Es decir, si un hermano viene aquí y ayuda con las sillas, ayuda con el tinto, ayuda a desarmar el sonido, a recoger todo lo que está aquí, ama a los hermanos en la fe, ama a su prójimo, ama a su esposa, a sus hijos, a sus familiares, trabaja fuertemente para sostener su hogar, ora al Señor, lee su Biblia diariamente, la estudia, la medita. Todo esto lo hace para la gloria de Dios. Ningún cristiano va a hacer todas estas cosas genuinamente, solamente para cumplir, para que nadie me pregunte por qué no vine a la iglesia, por qué no estoy orando, por qué no sé qué. El verdadero auténtico lo va a hacer de corazón, porque él ha sido circuncidado en el corazón y lo hace para la gloria de Dios. El auténtico cristiano también es alguien que está completamente convicto de que su justicia, su bondad, de que el ser declarado
absuelto de pecado, de crimen, de injusticia. Descansa solamente en la obra de Cristo. Su absolución en el tribunal solamente es por los méritos de Cristo. Él solamente es porque Dios le ve por medio de Cristo. Él es consciente de que Dios no lo ve a sí mismo, sino Él ve a Cristo en Él. Y eso le deja tranquilo. Y por eso Él está totalmente orgulloso de Cristo. Pero Él dice, se gloría en Cristo. Porque Él está tranquilo de que sabe que en Cristo hay un puerto seguro, a pesar de que aún haya debilidad en su naturaleza caída.